Consideramos un deber serio y una obligación ocuparnos de observar las obras maravillosas del Señor en nuestros tiempos. Sí, para realizar una búsqueda diligente más allá y así proclamar a nuestra posteridad algunos de los grandes actos de nuestro Dios. Robert Heming, 1630-1694. Hace algunos años, el Grupo Centinela produjo un documental en video llamado Transformaciones. Enfatizaba la labor maravillosa de Dios en 4 comunidades diferentes. Comunidades cuyos únicos atributos en común eran la disfunción y la desesperación. La recepción del video alrededor del mundo fue tanto sobresaliente como gratificadora. En miles de ciudades estimuló un nuevo apetito por la oración y la unidad. Sin embargo, unos cuantos espectadores tropezaron con la palabra transformación. Se preguntaban cómo se podía afirmar la transformación en lugares en donde persistían manchas sociales. Pero la transformación no es sinónimo de perfección. En este actual mundo caído no hay comunidades perfectas. La transformación está relacionada más exactamente con santificación. Es tanto un estado como también un proceso. Como definamos una comunidad depende de nuestra perspectiva. Está el proverbial vaso medio lleno o medio vacío. Creo que la distancia de una comunidad a la perfección es menos importante que la distancia que ha avanzado desde su estado anterior. La transformación de una comunidad no se relaciona con grandes reuniones ni con el crecimiento de la iglesia. Tiene que ver con el impacto tangible que el evangelio puede tener sobre una sociedad en sí. Cuánto dure la condición depende de la comunidad individual. Nuestro ministerio aquí en el Grupo Centinela es sembrar semillas de esperanza, inspirar confianza en Dios y crear un anhelo más grande por su presencia. Y tengo la confianza que la presentación a continuación hará justo eso. Transformaciones 2. La gloria se extiende. El dominio y la admiración pertenecen a Dios. El señorío y el temor están con Él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Job 25, 2, 3. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8:4. Su nombre era Anguatishuac. Esto sucedió hace mucho. No está escrito. Mi abuelo me lo dijo bajo las estrellas. Su nombre era Anguatishuac. Él era el líder espiritual de nuestro clan y ayudó a nuestro pueblo, el Inuit, a formar su pensamiento. Él nos dijo cuando llegó el momento para levantar nuestro campamento y seguir avanzando. Vivíamos en el norte de la gran isla, la que los anglos llaman Baffin. Cuando el cabello de Anguatishuac se tornó como la nieve, él escuchó acerca de Dios por un Inuk que había venido del sur. El Inuk habló de una nueva creencia, de alguien llamado Yesusi. Dijo que era el Hijo de Dios. Al principio Anguatishuac no comprendió lo que escuchó, pero sintió curiosidad, pues su trabajo era explicar los misterios espirituales al pueblo. Y fue entonces cuando las cosas ocultas comenzaron a moverse en su interior. Le llegó una visión. Viajó en una larga travesía para buscar la verdad. Durante mucho tiempo nada pudo hallar, pero un día encontró un lugar en donde la luz y la oscuridad se unían. Él no podía entrar en la luz o en la oscuridad, así que escaló en una brecha entre ellos.
Él subió, subió y subió hasta que encontró una puerta, pero no podía entrar. Y así despertó de su sueño. Anguatisuac no comprendió esto. Creía que tal vez la puerta se abriría si seguía al dios del Inuk. Un deseo ardía en su interior y decidió entregarse a esta nueva fe. Hay una manera inuit. Cuando la gente quiere dar su corazón por completo a algo, realiza un ritual. Así que Anguatisuac pensó en matar a una foca para que su pueblo pudiese compartir su carne y su sangre. Fue entonces cuando le dijo a su gente: he tomado una decisión. Saldré a cazar una foca. Si esta noche atrapo una, daré mi vida y practicaré este ritual. Pero si no atrapo nada, no lo haré. No había luna ni estrellas aquella noche, solo nubes pesadas. Así que Anguatisuac sabía que sería difícil encontrar una foca, pero él quería hacerlo. Salió al océano helado para buscar un hueco de foca. Aún en la oscuridad encontró uno, pero la foca no estaba allí. Tuvo que esperar. Hacía mucho frío, así que construyó una pequeña pared de hielo para protegerse del viento. Después se sentó y preparó su arpón para asestar a la foca. Cuando la foca no apareció, se durmió. Mientras Anguatisuac dormía, llegó el sueño de nuevo. Lo sintió cuando su cabeza se le hizo pesada y despertó. Cuando abrió sus ojos, miró por el hueco. Había algo diferente. Él se dio cuenta que podía ver su sombra, algo muy extraño en una noche de invierno y sin luna. De repente, la zona comenzó a iluminarse más y más, y entonces los vio. Anguatisuac vio 3 seres que parecían tener alas. ¡Alas! Descendían entre las nubes. No hablaron, pero Anguatisuac sabía por qué habían venido. En cuanto se fueron, una foca salió del hueco. Anguatisuac le metió el arpón y la arrastró de vuelta al campamento. Todos dormían aún. Más tarde salieron de sus tiendas e iglúes y compartieron esa foca. Fue entonces cuando Anguatisuac y su gente comenzaron a seguir a Yesusi. Muchos años más tarde los visionarios vinieron y nos contaron la historia acerca de Dios y su Hijo, como está escrita en el gran libro. Y supimos que así era. Todos somos, Él es, yo soy, descendientes de Él. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. El Ártico Oriental de Canadá está dividido en 2 regiones. Nunavut, el territorio de gobierno propio más reciente en el país, y Nunavik, tierra natal del pueblo inuit en el norte de Quebec. Unidas, las regiones incluyen más de 2.7 millones de kilómetros cuadrados. Sorprendentemente, este paisaje vasto y frígido está habitado por menos de 30.000 nativos. Durante cientos de años viajaron en clanes. No tenían voz colectiva. En estas latitudes, la tierra es tan fría que hasta los árboles se niegan a crecer. Pero es la aridez interna la que hace el verdadero daño. Durante décadas, los inuit han luchado por encontrar su identidad. Despojados de cualquier sentido de pertenencia y propósito, muchas comunidades han descendido hacia el abismo. Había este gran vacío. Tantos de esa generación se volcaron al alcohol. Perdieron su cultura y por eso hubo mucha vergüenza. Para esta ciudad todo era oscuro, oscuro, oscuro. Fue como una pesadilla. Fue muy terrible, muy terrible. Recuerdo cuando la gente moría, íbamos de duelo en duelo, estábamos tristes porque no teníamos esperanza. Este es Kanhisuhuac en Quebec del Norte
y tenemos alrededor de unas 500 personas aquí. Annie Tertilug ha vivido en la remota península Ungava de Quebec desde 1964. Como Annie y su esposo Mark saben demasiado bien, el alcohol se convirtió en un compañero problemático para muchos inuit. Éramos una de las peores parejas en la ciudad, porque éramos jóvenes y bebíamos. Cuando mi corazón latía muy rápido después de beber, yo podía escuchar que el diablo me esperaba. Creo que en esa época toda la comunidad bebía. Recuerdo que una vez toda la comunidad estaba ebria. Cuando recibíamos juntos nuestra bebida en la comunidad, se oía a la gente gritar. Perdí a mi hermano debido al alcohol. Gente gritando aquí. A muchos amigos. Gente peleando aquí. Destrozaba mi vida. Era muy malo. Oh, santo cielo, era terrible. No había leyes. El norte helado se parecía más al viejo oeste. Sin policía. La vida era peligrosa. No había reglas en la comunidad. Nuestra comunidad era en realidad un pueblo que no dormía debido al crimen que teníamos. Las mujeres y niños no tenían mucha protección. Había abusos contra las esposas y ataques domésticos. Mi esposo me golpeaba. Fue un tiempo difícil. Como muchas esposas inuit, Ejuka Pinguatuk tuvo que equilibrar relaciones con las tareas de supervivencia ártica. No ha sido fácil. Me convertí en cristiana mientras él cazaba y me golpeó por eso. Los abusos sexuales eran otra consecuencia del siempre presente alcohol. La hija de Ejuka, Alice, recuerda el temor que se manifestaba en cada mujer joven. Todos teníamos que protegernos muy bien del abuso sexual. Cuando era joven fui violada. Ese hombre estaba ebrio. Y después que ocurrió eso, ya no me gustaban los hombres. Fue terrible. Mi vida era terrible. Las heridas eran profundas. Y con frecuencia se abrían de nuevo. Nadie hablaba del abuso, o del dolor del corazón, o de las emociones. Cómo solía desear que alguien me hablara, pero nadie lo hizo. Para cubrir su dolor, muchas parejas jóvenes se volcaron hacia las drogas, alcohol y música de metal pesado. Otros sencillamente atravesaron la puerta sin retorno. Yo tenía un espejo grande en mi cuarto y atraía demonios. Mi hermana tenía 22 años cuando se suicidó. Ella se ahorcó. En el lado de la bahía Hudson del Quebec ártico, la comunidad de Povimituk, o POV, como lo llaman los lugareños, tiene su propia historia que contar. No comenzó bien. Hacia el verano de 1991, las condiciones en este apartado lugar eran tan severas que un equipo de televisión de la CBC fue traído para investigar. Sus perturbadores hallazgos fueron emitidos ese septiembre en la revista de Noticias Nacional de Canadá, El Periódico. Algo está sucediendo en Povimituk. Un cúmulo de suicidios y de lesiones autoocasionadas entre los adolescentes tienen a la comunidad... La historia, llamada Verano Mortal, duraba casi 17 minutos. El octavo suicidio de un adolescente en este año. Una estadística espantosa. Más de 20 veces el promedio canadiense. Harry Tulugat, padre de 5. Lo primero que viene a la mente no es ¿qué puedo hacer?, sino ¿por qué? ¿Por qué? Yo estaba allí ante el horror que se sentía y que se expresaba en ese momento. Y afuera de la arcada, cada mañana, las drogas favoritas en el lugar, solventes y lubricantes. Sufríamos una enorme epidemia de suicidio de la juventud.
Los certificados mortales codifican fríamente la cosecha de este año espantoso. Parecía que había un suicidio cada mes. Después llegó la certeza de que muchos de nuestros hijos sufrían abuso sexual. Cada familia lo experimentaba, era la oscuridad total en ese instante. Y la escena en POV no era diferente a cualquier otra comunidad en el norte. Hasta la Tierra volvió su espalda a sus habitantes. En muchas áreas del Ártico Oriental, los caribúes, peces y frutillas una vez abundantes comenzaron a desaparecer. Para un pueblo que ya vivía al borde, la situación era peligrosa. Todos estábamos deprimidos, estábamos perdidos de alguna manera. Parecía que nuestra comunidad estaba maldita. Mientras parecía a algunos que Dios había abandonado a los descendientes de Anguatizuac, en realidad era Dios que buscaba restablecer la relación. 60 años después de que Dios revelara su gloria a Anguatizuac, Él envió un segundo emisario al Ártico Oriental. Y este tenía el nombre de Canónigo John Turner. Recibió su Biblia cuando estaba en la universidad. Las notas que John Turner dejó en su Biblia son reveladoras. A menos que un hombre deje subrayado todo lo que tiene, no podrá ser mi discípulo. Turner comenzó su ministerio en medio de los Inuit, a finales de la década de los años 20. Bajo la providencia de Dios, su tarea le llevó a las playas mismas en donde Anguatizuac había conducido a su pueblo a una nueva alianza. Solo 2 instituciones precedieron la llegada de Turner a Pond Inlet: la Real Policía Montada de Canadá y la Compañía de la Bahía Hudson. Pero la pequeña comunidad se convertiría en una importante bahía espiritual. Cuando lo conoció, Joan Hobart estaba viviendo en la ciudad natal de John Turner. Él estaba con permiso militar en casa y compartió en su iglesia. Sus historias del Ártico eran fascinantes. Como joven estudiante de la Biblia, Joan admiraba a este hombre de Dios. Mi amigo dijo: creo que está interesado en ti. Yo dije: no es un misionero de mucha experiencia. Pero él estaba interesado. Él dijo: vendrías y me acompañarías en la vida allá, y yo dije sí. Sin embargo, los misioneros a bordo dijeron no. La vida en el Ártico era demasiado dura y no era lugar para una mujer. John regresó sin ella. Joan esperaría con fervor. Pasaron 3 años sin una sola carta proveniente del norte. Entonces, un día, un telegrama. Permiso otorgado. Trae anillo, torta y vestido de boda. El viaje era peligroso. El mundo estaba en guerra. Los barcos alemanes patrullaban el Atlántico Norte. La última parte de la travesía de 2 meses fue a bordo de un vapor de suministros llamado Nascopi. La embarcación se detenía tan solo una vez cada año para descargar alimentos y correo. Era una larga travesía en medio de la nada, basada tan solo en un telegrama y mucha fe. Estaba un poco nerviosa porque pensé: supongamos que llegue y no me quiera en realidad. Entonces bajé al salón. Dije: creo que me casaré con el primer hombre que suba a bordo. Y afortunadamente Jack vino en un pequeño bote y me encontró. Creo que todo salió bien. Ella y Jack, como ella le llamaba, se casaron esa tarde. Pasaron su luna de miel en un iglú que construyeron juntos. Como recién casada, Joan aprendió cómo utilizar un fogón de carbón, cómo derretir hielo para hacer agua y cómo formar un hogar a 40 grados bajo cero. Tuve que aprender a cocinar foca. No era muy buena al principio. ¡Oh, Dios! Los alumbramientos y los cuidados médicos eran estrictamente al estilo doméstico, pues el hospital más cercano estaba muy lejos. El amor de John Turner por los Inuit se ve con claridad en sus películas personales, y ese amor era recíproco. Aquí estaba un anglo quien vestía las formas del norte como una segunda piel. Los ancianos del lugar dicen que se hizo más Inuit que los Inuit. Aprendió el idioma y tradujo las escrituras. Enseñó en la escuela utilizando la Biblia como su texto. Más sorprendente que todo eran las épicas expediciones misioneras de John Turner. Viajando por trineo y con frecuencia solo,
derramó la semilla espiritual a lo largo y ancho de una parroquia más grande que la mayoría de las naciones. Una travesía de 7 meses en el invierno de 1938 a 1939 que cubrió unos 4.500 kilómetros. La iglesia de Turner en Pond Inlet fue la primera de su clase, un ministerio vibrante que continúa hasta hoy. Cada día era especial para ella, porque era la primera vez que ella sabía acerca de la Biblia y de la oración. Lydia era apenas una niña cuando el canónigo John Turner le enseñó el Evangelio. 50 años después, las preciosas verdades todavía aparecen en canciones. Cornelius Nutugak creció con recuerdos de una próxima gloria. John solía decirnos, hay vida después de la muerte, es muy hermosa y se llama cielo. Turner era el hombre de Dios en el Ártico, pero el cielo del que predicaba no se encontraba tan lejos. El rifle se disparó y cayó hacia atrás. Al regresar de un viaje de cacería, vio a un niño que luchaba con una pesada carga de hielo. Cuando se agachó para ayudarle, su rifle se resbaló de su hombro y se disparó. Entró por aquí hasta la parte atrás de la cabeza. El esfuerzo para llevar a Turner a un hospital llegó a las primeras planas internacionales. Soldados llevando medicinas saltaron en paracaídas para estabilizar al ministro mal herido. A medida que la parálisis comenzaba, Joan era la enfermera de John día y noche, bañándolo, volteándolo, aplicándole inyecciones. Ella tenía 2 niños y un embarazo de casi 8 meses. Pasarían semanas antes que el hielo pudiera soportar el aterrizaje de un avión de rescate. Los soldados inquietos y hambrientos eran ahora un peso más para Joan. Llegué donde Jack y le dije, no puedo hacer esto más, estoy agotada. Creo que comencé a llorar y él dijo, bueno, son mis huéspedes, debemos hacer lo que podamos por ellos. Cuando John Turner no tenía nada más que dar, daba un poco más. Los Inuit en medio de su llanto rodeaban a los Turner mientras se dirigían hacia el lago helado. Aunque John apenas podía hablar, los lideraba en la oración. Poco tiempo después, el canónigo John Turner murió en un hospital en Winnipeg. 3 semanas después de su sepelio, su tercera hija nació. Joan la bautizó Fe. El otro día hallé la Biblia de mi padre entre los libros de mi madre. Aunque Fe nunca conoció a su padre, él no es un extraño. La hojeaba y me encontré con esto que escribió en la parte posterior. Decidí que a partir de aquel momento no buscaría aprobación alguna, excepto a Dios. ¿Comencé alguna vez una vida de felicidad y santidad? Pero desde ese día hasta ahora he estado contento de vivir solo con Dios. Y de esta forma vi en ello cómo era el corazón de mi padre y cómo siguió lo que Dios le había dicho. John Turner murió mucho antes de ir al Ártico. Él sabía que a menos que una espiga de trigo caiga a tierra y muera, sigue siendo tan solo una semilla. Pero si muere, produce muchas semillas. Esa era su visión. Y Joan también la compartía. Tuve una visión de mucha gente joven que venía por las calles cantando himnos y cosas. Era una visión, pero un día será así. Sí, un día sucederá. Como muchos en la comunidad de Pond Inlet, James Ariak se ve a sí mismo como un descendiente espiritual de Anwat-Tisuak y discípulo espiritual de John Turner. La siembra de la palabra alcanzó a nuestros padres. Y a través de esa siembra, la semilla dio frutos. Algo sucedió en febrero de 1996. A lo largo de Pond Inlet, pequeños grupos de intercesores tocaban al cielo con oraciones para traer avivamiento. Brindando inspiración para este logro, había 2 hombres con grandes corazones y rodillas desgastadas: el evangelista ártico Billy Arnacook y el pastor local Moisés Kayak. Fue cuando la gente condenada se sintió atraída hacia el Señor en gran número. Tenían tanta condenación que sintieron que tenían que limpiar sus casas.
Los caminos de herradura que conducían a la vieja iglesia de John Turner de repente se vieron congestionados con desesperadas personas de la ciudad. Parecía que todos querían deshacerse de sus drogas ilícitas, pornografía y música de metal pesado. Llegaban como una inundación. Teníamos un gran bote, un bote de basura, donde cada noche frente al altar lo llenaban, seguían llenándolo y llenándolo. Cada noche iban al basurero y lo quemaban. Después de 5 noches, el basurero estaba lleno. A medida que líderes de la comunidad consideraban incinerar los objetos que quedaban, ellos recibieron apoyo de una fuente inesperada: la Real Policía Montada Canadiense. Tenían una fogata, aproximadamente allá en donde está el témpano. La Real Policía Montada brindó hasta apoyo logístico. Dijeron, podemos hasta brindar gasolina para quemar la basura. Casi toda la comunidad vino para la quema. De acuerdo a la Real Policía Montada, el valor de los objetos ilícitos destruidos durante este evento fue sorprendentemente de $80,000 a $100,000. Fue un arrepentimiento profundo. El mismo Espíritu Santo hablaba a la gente. Toda la comunidad fue transformada por completo. El fuego que quedó después de esa importante ocasión dio calor a los corazones por muchos meses después, pero también esbozó un fuego todavía no encendido. Un fuego tan especial que se hablaría de él a medio mundo de distancia. Sucedió en mitad del invierno el 28 de febrero de 1999. Los creyentes se habían congregado durante una semana de reuniones de avivamiento en la iglesia anglicana. Hambrientos por Dios y atribulados por nuevos reportes de uso de drogas en la comunidad, decidieron agregar un servicio especial para la juventud el domingo por la tarde. Entre quienes lideraban esta reunión estaban el pastor Moisés Kayak y sus colegas del ministerio Joshua y James Ariag, todos nietos del portador original de la antorcha, Angwa Tiswak. Se ofreció una invitación para los jóvenes que sintieron que querían acercarse a Dios. Louis Ariag, líder de la congregación, oraba por la juventud que se había reunido alrededor del altar. Me sentí tan cerca de Dios. Él me daba ese versículo que dice: benditos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Algo comenzó a suceder que se salía de nuestro control. Un ruido empezó a sonar. Sí, comenzó suavemente. Casi no se oía. Seguía funcionando el equipo de doble cassette utilizado para grabar el servicio. Casi de inmediato quería que el ruido parara. Pero seguía aumentando. Y empecé a notar que la gente estaba nerviosa. Era tan fuerte, tan fuerte. Era tan alto que todo comenzó a temblar. El fuego me atravesó. Sonaba como un jet. Todo comenzó a temblar. Yo comencé a temblar. Me dije, no hay jets en Pond Inlet. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Job 37:1-2. «18 meses después de esta visita extraordinaria, era evidente que el momento todavía tenía poder. Cada vez que pensaba en ello, me sentía muy humilde. Pensando que Dios Todopoderoso puede visitarnos. Oh, Dios. Cuando el pastor Moisés Kayak escuchó por primera vez el rugido grave, se acercó al panel de control de sonido de la iglesia para ajustar los controles. Probé esto o aquello y no se detuvo. Cuando todos estos esfuerzos fallaron en corregir la situación, él rápidamente se volvió hacia el control principal. Cuando esto también falló, cerró el sistema por completo. Sin embargo, el sonido y la grabación continuaban. No ha debido grabarse. Es solo por el milagro de Dios. Él se sintió completamente humilde, al punto en que quería continuamente presentarse ante Dios.
arrodillarse y a través de la oración pedir limpieza del corazón para ser puro para Él. Este mismo Espíritu Santo que se derramó en Pond Inlet también ha estado visitando otras comunidades en el Ártico Oriental. Uno de ellos es el pequeño pueblo de Opaluk, situado en la bahía Ungaya en el nordeste de Quebec. Establecido en 1978, la comunidad pronto se dio a conocer como un lugar de dolor. Hubo muchas tragedias. Esta persona se suicidó, tenía unos 17 años. Hubo otra chica de 19 años, quien también se suicidó. Lo que hicimos fue orar por nuestra comunidad, rompimos la maldición en nuestra comunidad. Los resultados fueron tanto inmediatos como tangibles. Veo que nuestra comunidad ha cambiado. Me doy cuenta que desde nuestra oración aquella vez hemos sido liberados. Ahora somos felices. La profesora de escuela, Maggie Akpatak, es el típico dínamo humano, atestiguando su amor por Cristo en cada oportunidad. Desde que soy cristiana, siempre quiero compartir mi corazón con los niños. Siempre les pregunto, ¿tienes al Salvador en tu corazón? La influencia del Evangelio es extensa y poderosa en los salones de la clase de Opaluk. Comenzamos esta mañana con la oración de nuestro Señor. Sylvie Susie, del sur de Canadá, es una profesora secular por contrato. Creo que la mayoría de los niños son muy religiosos. De acuerdo a Maggie, esa descripción puede ser limitada. Todos han sido salvos. Todos han nacido otra vez. Ese es 40% de la población actual de Opaluk y todo su futuro. Las cosas también progresan en POV. El residente de mucho tiempo y pastor del lugar, Elias Isalualuk, es testigo feliz del cambio. En 1996, esta comunidad revivió. Revivió gracias al Señor. La comunidad entera era verdaderamente sorprendente. Una vez más, una clave importante fue la oración unida y ferviente. Tener un corazón abierto a Dios fue lo único necesario. Y después el Espíritu Santo se derramó sobre la comunidad. Y los lamentos en la iglesia. El dolor. Todo ese dolor se elevó como incienso ante Dios. Y los cielos se abrieron. Veíamos resultados, muchos resultados, buenos resultados. El nivel de suicidios ha descendido por completo. De hecho, el crimen a todos los niveles ha disminuido. Tenemos un Dios todopoderoso y misericordioso, y las familias se han estado sanando durante estos últimos 6 o 7 años. Ha sido maravilloso ver el movimiento de Dios en nuestra comunidad. Aunque es tentador detenerse para celebrar el trabajo de Dios en POV y Opaluk, la historia no termina allí. Maravilloso ver cómo Dios se mueve. No solo en POV, sino en todas las comunidades. Desde que la gente comenzó a salvarse, es una historia diferente. La hoja de mi vida está limpia, gracias a Jesús. Fíjense, Dios está salvando a esta gente que creíamos que nunca podría ser cambiada. Lo encontré. Es un gran Dios. De verdad hallé un gran Dios. Los corazones y las relaciones han sido sanados. He visto hombres arrepentirse públicamente por haber abusado de sus esposas e hijos. Mi esposo me ha ayudado en este momento. Él ha cambiado mi vida. Muchas personas han sanado de estas heridas, en especial mujeres. Dios las está utilizando hoy. Dios está cambiando comunidades. Jesús fue la respuesta a todos sus problemas. Comunidades completas, es sorprendente. No toda comunidad en el Ártico está al mismo nivel, pero creo que ahora no hay una en donde no esté sucediendo algo. Todo cambió, sencillamente todo cambió. Está extendiéndose por todas partes. El fuego del Señor se extiende.
Puedes visitar cada comunidad, te pueden decir la misma historia. Lo que veo es muy hermoso. El Evangelio también ha comenzado a infiltrarse en la arena política. De acuerdo a Roger Armbruster, misionero durante mucho tiempo en el Ártico, Dios está creando a una nueva generación de líderes nativos que no es tímida para declarar el gobierno de Cristo. Este mazo está hecho con el colmillo de un narwhal. Es el símbolo de la legislatura de Nunavut e ingresa a la legislatura cada vez que se reúnen para las negociaciones oficiales. En un papel dentro de este mazo está escrita la oración del Señor: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Algunos alcaldes han abierto sus cámaras de consejo para reuniones de oración 2 veces a la semana. Ellos saben que esta reunión sin Dios no será buena, así que Él siempre está incluido en todo. Como dice la Biblia, cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Dios ha tocado a la tierra misma. La tierra ha comenzado a producir y a ser productiva. Hace 20 años no habían caribúes y desde ese tiempo han regresado. Hasta los peces en los lagos comienzan a aumentar y la tierra está comenzando a producir pequeñas plantas. Estamos tan bendecidos. La esperanza que una vez invadió el corazón de un cazador solitario de focas ahora es evidente en iglesias, salones de clases y cámaras de consejos a lo largo del Ártico Oriental. Es un recordatorio que el amor de Dios no es solo profundo y persistente, sino también lleno de propósito. ¿No es característico de Dios el tomar una parte de la tierra que el hombre desprecia diciendo: ¿qué valor puede tener esa tundra ártica helada? Y Dios dice: utilizaré esa parte de la tierra para glorificarme. Una vez tuve una visión de gente joven cantando y alabando al Señor en las calles. Algún día pasará. Sucederá un día. Escucha, voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. Isaías 52:8. El avivamiento no es solo bíblico, se cree en el avivamiento porque es histórico. Dios lo ha hecho en la historia y como es comunal, cambia a las comunidades. Y como es práctico, cambia a la gente, renueva a la gente. Y como es espiritual, cambia todo el tono espiritual eliminando el pecado y el crimen. Por supuesto que es lógico que todo esto suceda. Puesto que el avivamiento es histórico, hay lecciones, hay principios, hay verdades para ser recobrados. La transformación social a un nivel regional es inusual, pero no es una aberración. Como lo revela la historia, ocurrirá cuando quiera y donde quiera que se le dé espacio al Espíritu de Dios. Al igual que el Ártico, las lejanas Hébrides de Escocia resuenan con historias de lo sobrenatural. Y al igual que en el lejano norte, esta armada rocosa y azotada por el viento parece un lugar poco probable para ser visitada por Dios. Sin embargo, los cielos se han proyectado sobre esta antigua tierra con una regularidad sorprendente. Estas visitaciones han sido llamadas avivamientos, pero son diferentes a cualquiera que alguno de nosotros haya experimentado. Los anales de la historia registran reuniones de 9,000 personas, pero eso es difícil de asimilar, pues solo habían 12,000 habitantes en la isla. En 1949, la presencia de Dios descendió una vez más, esta vez en la parroquia de Barbas. El alivio era plenamente necesario, pero no llegó fácilmente. El orgullo religioso y el legalismo habían creado divisiones profundas dentro de la iglesia. Algunos clérigos se negaban a creer que Dios pudiera hacer un trabajo grande y que Él mismo no comenzara con ellos. Cuando el alivio llegó, ellos se opusieron amargamente a Él.
Hubo enorme oposición de parte de la denominación más grande en la isla. Mary Peckham era una adolescente cuando se inició el avivamiento, pero todavía puede recordar la frescura espiritual que lo precedió. La temperatura espiritual en la isla antes del avivamiento era religiosa, pero ciertamente no animada. Era un invierno espiritual. No todos estaban dispuestos a aceptarlo. El avivamiento es algo que, cuando se ha experimentado, siempre se quiere ver de nuevo. Donald John Smith, piadoso asistente de un almacén y convertido durante la época del avivamiento, recuerda cómo los intercesores del lugar comenzaron a trabajar. Las personas oraban todo el tiempo por este avivamiento. Oraban en los graneros. Se escuchaba la oración. Entre los más fervientes de estos guerreros de la oración se encontraban 2 hermanas de mayor edad, una de ellas casi ciega. Oraban varias veces a la semana por el avivamiento, con frecuencia tarde en la noche. Estaban absortas con la promesa de Isaías 44. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Una de ellas no podía salir de casa y se encontraba en su lecho. Yo solía leer la Biblia y solía orar con ellas, y se sentía la presencia del Señor. Ellas conocían a su Señor. Retados por la fe de estas piadosas mujeres, 7 líderes de la iglesia se reunieron para orar en un granero cercano. Durante meses le rogaron a Dios que alimentara un apetito mayor por su presencia. Ese fue el momento que definió los comienzos del avivamiento. Era a mediados del año 1949. A medida que los ancianos continuaban su trabajo en el granero, comenzaron a percatarse de luces en graneros y granjas cercanas encendidas hasta tarde en la noche. Algunas nunca se apagaban. El apetito de las personas por Dios había superado su deseo de dormir. Los ancianos se dieron cuenta que sus oraciones habían sido respondidas. Era una comunidad que oraba. Sus rostros con lágrimas. Había tal expectativa, tanto deseo. Sus oraciones eran de penuria, oraciones de dolor. Tanto anhelo que Dios viniera. Y Dios respondió. Sin nada más que lo demorara, Jehová se acercó. La noche previa algo muy significativo había sucedido. En la atmósfera de la casa había algo bastante extraño, casi fantasmagórico. Sentimos este poder y después hasta los platos estaban temblando. Era como si el Señor hubiese descendido con un viento poderoso. La casa tembló con el poder de la oración y la presencia del Señor. Y la gente temía porque este era un suceso sobrenatural. La gloria Shekinah de Dios descendió sobre la comunidad. Una luz tangible, sobrenatural, rondaba alrededor de muchas de las granjas. Las luces se encendían en las casas. El glorioso Señor brillaba en los alrededores. Todos estaban sorprendidos, no decían nada. ¿Qué podían decir? Estad quietos y conoced que soy yo, Dios. Es todo lo que dijimos. Alrededor de las 4 de la mañana, una muchedumbre de varios centenares de personas se reunió afuera de la estación de policía de la comunidad. Muchas personas habían viajado desde aldeas vecinas atraídas por un poder incomprensible. Caminando en la vía principal, rogaban a Dios en voz alta que tuviera misericordia de ellas. Se tendían sobre el camino para que Dios se apiadara de ellas. Era como si nos encontráramos en la eternidad. Temas eternos, las cosas eternas eran muy, muy reales. Una figura clave en el avivamiento que se desarrolló fue el reverendo Duncan Campbell, un predicador fogoso de la Iglesia Libre Unida. Se lanzaba arriba y abajo del púlpito, el sudor resbalando sobre su rostro. Oh, mi querido pueblo, escucha. El secreto del Señor lo guarda quien le teme. Las salas de reunión estaban llenas. Igual número de incrédulos vino. Muchos venían de todas partes de la isla. La iglesia estaba colmada. Las personas se sentaban en las ventanas. Y tantos afuera. Oh, sí, muchos afuera. Puedes hacer a una comunidad consciente de las cruzadas, decía el fogoso avivador. Pero solo Dios puede hacer a una comunidad consciente de Dios. Verás que la presencia de Dios pone el programa en vuelo. No un evangelista, ni un esfuerzo especial, nada organizado sobre las bases del esfuerzo humano, pero sí la conciencia de Dios, que ha atrapado a toda la comunidad.
Pronto el movimiento del Espíritu de Dios se sintió en otras islas, incluyendo Harris, Bernera y Tiree. Pero el avivamiento de Uis del norte fue el que Jean Blanchard mejor recuerda. El año fue 1957. Hubo una conciencia del poder de Dios que trabajaba a través de la isla. Cada noche se salvaban personas, se transformaban vidas. Solo podíamos decir Dios descendió. A medida que las noticias del avivamiento se diseminaban, varios reporteros llegaron a la isla para el tiempo de Navidad. Al llegar a su hotel, eran escoltados rápidamente al bar por el propietario. Decían, miren, todo este alcohol está aquí. Explicó que la gente no venía, iban a las reuniones. Las reuniones de avivamiento arruinaron sus ventas. Se escuchaban quejas similares alrededor de la isla. El estilo de vida cambió, no hay duda de eso. Las tabernas de la aldea desaparecieron gradualmente, una a una. Con el poder del avivamiento, se afectó a toda la comunidad. No se podía ser indiferente a lo que sucedía. Era como si hubiese un dosel de conciencia de Dios sobre la isla. Hubo una transformación completa y la gente en el mundo lo sabía. Dios había llegado. Esa era la respuesta. Habiendo observado el deseo de Dios de transformar territorios y culturas discretas, solo quedaba una pregunta. ¿Puede esto suceder a nivel nacional? ¿Hay alguna evidencia de Dios trabajando en un Estado moderno? ¿Una nación soberana? Uganda, la nación de África del Este, parece un sitio poco probable para buscar respuestas. Plagada por fiebres demoníacas, la que una vez fue la perla de África, ha pasado décadas en un profundo coma espiritual. Hasta su nombre se ha hecho sinónimo de muerte, como lugar de cultivo del SIDA y la casa personal de horrores de Idi Amin. Creo que Uganda ha sido un país de dolor. Ha sido un país que ha pasado de un golpe militar a otro igual. Sé lo que significa vivir con miedo. El pastor John Mulindi era un adolescente cuando el horror comenzó. Las personas eran asesinadas por miles, masacres, aldeas completas eran masacradas. Y algunas veces no se sabía con exactitud quiénes eran los asesinos. Quienes escuchan con atención las vívidas narraciones de John Mulindi pueden sentir horror. Su cadáver permaneció allí 2 días. O hasta llorar. Y el bebé se había sacado del seno de su madre muerta. Pero ellos siempre recordarán. No podíamos reconocer contra qué combatíamos, y eso... La historia de Uganda, como la de muchas naciones africanas, está llena con prácticas mágicas y rituales secretos. Fetiches conocidos como mayembe estaban en todas partes, y se sabe que los reyes aún hasta los días de Idi Amin ofrecían sacrificios humanos. Los africanos son gente de pacto, si puedo decirlo así. Muchos de nuestros pactos son con el diablo. La historia nos dice que nuestros ancestros adoraban a otros dioses, no al de Abraham. Para Uganda, las consecuencias de esta idolatría han sido una larga temporada de temor y dolor. Lo que conocí de Idi Amin era una figura poderosa que imponía su poder y deseaba que su presencia se sintiera por doquier. El periodista Bart Kokusa creció bajo la sombra del infame tirano de Uganda. Como muchos de sus conciudadanos, se sintió optimista cuando el derrocamiento de Amin condujo al retorno del antiguo presidente Milton Obote. Creyeron que tal vez Obote sería mejor que Idi Amin, pero no lo fue. Habían fuerzas tenebrosas que estaban destrozando a esta nación, detrás de estas personas que usted ve. En esos días era común encontrar cadáveres yaciendo al lado de los caminos. A veces las personas iban a cerciorarse si era alguien que conocían, un ser querido, sino sencillamente continuaban. Y no solo los soldados mataban. Nací para morir. El pastor Jackson Senyonga tenía tan solo 3 meses de edad cuando su madre lo arrojó en la basura. Y mi abuela me recogió. Pensando que moriría en cuestión de días, una tía accedió a cuidarlo. Pero el niño vivió, aun si tan solo para revivir el dolor. Mi padre fue asesinado en el 79 durante Idi Amin. Y en el funeral fue cuando vi el rostro de mi madre en una foto. Nunca una carta, nunca una foto, nada. Y yo ya era un adolescente.
Tristemente, el padre de Jackson era parte de una epidemia nacional. Cuando pasa un día, 2 días, sin que tus seres amados vuelvan, piensas que quizás están muertos. Así que el primer lugar al que se debe ir sería el bosque Namanye. Era un bosque de muerte. Se podía sentir el espíritu de la muerte en él, el peso de la muerte. Las reuniones de oración se hicieron secretas. Los pastores circulaban hasta en 10 grupos por día, siempre con gran peligro y con frecuencia llegando a su casa a las horas de la madrugada. Los soldados tenían el poder de hacer lo que quisieran. Había retenes y me detuvieron en ellos muchas veces. Nunca se sabía cómo saldrías de ellos. En una ocasión se le pidió a una madre viajando con un bebé los documentos de identidad del bebé. Y claro, los bebés no tienen documentos de identidad. Así que le arrebataron el bebé, lo arrojaron al aire. El soldado sacó un cuchillo y el bebé cayó justo sobre este cuchillo. Hacia 1984, empezaron a matar a los hombres de la iglesia. Comenzaron a matar a los pastores. El pastor Jotham Mutebi estaba en medio de un sermón cuando los soldados de Amin entraron a su iglesia disparando sus armas. Mientras las balas volaban por el santuario, varias ancianas se pusieron de pie y llegaron hasta el altar. Cuando las vi, pensé que esas personas estaban tan desesperadas que necesitaban ser reconfortadas. Así que elevé mis brazos y oré sobre ellas. Pero después me enteré que la razón por la que vinieron era porque querían morir conmigo, su pastor. Por otro lado, el pastor Mutebi y sus parroquianos fueron arrojados en camiones robados y llevados al temido centro Nakasero. A unos metros de donde nos encontrábamos, me encontraba la oficina de investigación del estado Nakasero. Eran las cámaras de tortura. El sadismo y violencia eran insoportables. Podían meter hasta 60 personas en un cuarto que medía 3 metros por 3 metros, y lo llenaban tanto que una persona podía morir y mantenerse erguida, sostenida por los cuerpos de la gente con vida. No había investigaciones, las cosas sucedían, y ese era el fin de todo. Parecía que todo el mundo le había dado la espalda a los horrores en Uganda. Los hombres nos han abandonado. Millones murieron. Los cuerpos atascaban la represa de las cataratas de Owen y las riberas del cercano lago Victoria. Debemos arrepentirnos por nuestros pecados del pasado. Deshonramos a nuestro país. No somos mejores que Caín. Esta ansia de matar cobró su precio en la economía y en la infraestructura de la nación. Las fábricas quebraron, los bienes comerciales esenciales escasearon y casi desaparecieron. No se conseguía jabón, no se conseguía nada. La ciudad estaba sucia y casi todos los edificios se dañaron. La moral de la gente estaba tan lesionada que no se podía conseguir que se hiciera nada sin tener que pagar por ello. Y cuando parecía que las cosas no podrían empeorar, lo hicieron. Esta vez las noticias fueron entregadas por la Organización Mundial de la Salud. Se predijo que para 1997 el SIDA sería tan común en Uganda que 1/3 de la población habría muerto. El doctor Patrobas Mufubenga es un médico eminente que trabaja con el Instituto Nacional de Salud de Uganda. En ese tiempo todos estábamos desesperados por la pérdida de nuestros seres queridos. Uganda ha estado clamando a Dios, como la voz que se escuchó en Ramah, mujeres llorando por sus hijos. Se hizo muy común un dicho que decía, el Dios de Uganda se ha ido a dormir. En medio de la noche, este anciano se puso de pie y apuntó con su bastón a los pastores y dijo, ¿en dónde está el Dios del que predican? El Dios del poder, el que responde las oraciones. ¿Qué le ha hecho a Uganda ese Dios? Parece que Dios nos odia. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y comenzaron a orar día y noche, día y noche, día y noche. Y vino a través de mucho llanto, de mucha espera.
Hubo momentos en que tuvieron que ir a los pantanos y permanecer en el agua, ocultos entre las cañas de papiros. Pasaban allí todo el día y tal vez salían en la noche. Entonces se reunían y todos oraban. Era una oración profunda y desgarradora. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Buscaré a Dios hasta que Él responda a mis oraciones, y si no va a responder, prefiero morir buscándolo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y la presencia de Dios descendía a medida que la gente clamaba a Dios. Se manifestaría al ojo físico como una nube pesada de neblina colgando sobre la gente. Cuando entrabas a una reunión eras atrapado por ella y sabías que entrabas a algo que es tangible. Hace 15 años, este era uno de los lugares más peligrosos en toda Uganda. Esta comunidad era conocida como el Beirut de Kampala, porque bajo el régimen de Milton Obote, soldados indisciplinados utilizaban las casas y almacenes en esta zona como práctica de blanco. La desesperanza colgaba sobre esta comunidad como una frazada mojada. Fue a este lugar al que Dios condujo al joven evangelista de Uganda llamado Robert Kayanja. Estaba acompañado por 6 intercesores. Este es nuestro muro de lamentaciones en donde... Además de enfrentar a soldados desenfrenados, el equipo de Robert también fue enfrentado por un poderoso doctor brujo llamado Musoki. Había una especie de temor que caminaba con este hombre. Después de ser amenazados con la muerte, los intercesores clamaron a Dios. A los pocos días, Musoki era quien estaba muerto. Después de la muerte de este famoso brujo Musoki, comenzamos a ver cómo los cielos se abrían. La pequeña congregación de Kayanja se convirtió en una vasta multitud. La Catedral Centro del Milagro ahora sienta a 10,000 personas, y la hermandad ha dado vida a 600 congregaciones filiales. Uganda, que había sido descartada por muchos países, cuya economía se había colapsado, que no tenía voz alguna y cuyo pueblo se avergonzaba de ser llamado ugandés, comenzó a dar un giro total. Y el proceso de sanidad comenzó. No es de sorprender que esto sea un cambio propiciado por la oración. Así que las iglesias comenzaron a orar por zonas. Son como las abejas. Durante la noche se puede escuchar abejas. Bzzz. Cada comunidad ora. Cada zona ora. Y yo siento que ellos saben que el enemigo debe encontrar otra ciudad, pero no Kampala. La unidad es otra marca del presente avivamiento. La labor que Dios ha hecho en esta tierra no puede ser reclamada por cualquier individuo, o cualquier iglesia, o cualquier ministerio. Reuniones de pastores de la ciudad son comunes. Dios nos llama a que nos reunamos, a que oremos juntos, a alabarlo juntos. En verdad está sucediendo que Dios está uniendo a nuestras iglesias. Para hablar entre nosotros, para apreciarnos mutuamente. Lo que trato de hacer es ir con personas que en verdad aman a Jesús, que predican la palabra de Dios. Algunas veces me encuentran en iglesias pentecostales. Yo casi no voy allí. El cuerpo de Cristo se une. Estoy sobrecogido. El avivamiento en que estamos ahora es para todos. La unidad no es algo por lo que oramos, sino algo por lo que agradecemos a Dios. Aún el reporte severo de la Organización Mundial de la Salud no estremeció la confianza de los creyentes en Dios. Hemos visto la curación del virus del SIDA y los doctores dicen, ¡wow! No puedo explicar esto, pero debe haber un Dios allá, en alguna parte. Tenía dolores de pecho, tenía urticaria en la piel. Comencé a vomitar. Estos eran casos terminales. Perdí el apetito. No podía comer. Personas con el SIDA completamente desarrollado. Adelgacé mucho, como una vara y entonces... Después de orar, muchos sintieron la mano de Dios. Y escuché que algo estaba cambiando en ese preciso momento. Esa misma noche, el poder de Dios descendió. Y yo lo sentí.
No es de sorprender que estas curaciones autoproclamadas generaron un escepticismo muy serio en el personal médico. Ellos me decían, ¿por qué te has molestado en venir? Tu estado y tu apariencia muestra que tú eres una víctima. Y yo no Pero con el tiempo, este escepticismo se tornó en sorpresa. Mi doctor me miró. Estaba sorprendido y dijo, ¿sigues viva? Me examinaron, pero no encontraron SIDA. Leyeron mi nombre, Ruth Migalwa, VIH negativo. Y me dijeron, eres un VIH negativo, no reactivo, no hay virus en tu cuerpo. Entonces los demás síntomas comenzaron a desaparecer uno a uno. Dios me sanó totalmente. Era un refrán que se escucha miles de veces a lo largo de Uganda. Mientras les hablo en este momento, he tenido experiencia con más de 372 pacientes de SIDA que han sido curados. Uganda ha sido registrado como uno de los primeros países en ver una disminución en el VIH. Creemos que se debe a nuestra oración y creemos que es debido al amor y la gracia de Dios. También se debe a que Uganda ha promocionado la abstinencia y la fidelidad como armas primarias en contra del SIDA. Prometí ante ti que si me curabas, se lo diría a todas las personas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El poder de Dios también se ha manifestado en la arena política. Creo que Uganda está en un nuevo comienzo político. En su sentido divino del tiempo, Dios trajo el liderazgo. Dios comenzó a poner gente en su lugar. Dios está trabajando en este país. Paul Etienne ha ocupado casi cada posición en el gobierno de Uganda, incluyendo la de primer ministro. El Señor siempre ha estado conmigo. Pero es el Señor quien hace el carácter. Él es el que Beatrice está presente. Bayanka es miembro del Parlamento del Distrito Hoima. Así que quiero ser más firme en todo lo que hago para que la luz vuelva a brillar. Ellos esperan que nosotros reflejemos a Cristo Stephen totalmente. Onyu es el comisionado de policía de la nación. Soy uno de esos que creen que Dios debe hablarme, en especial en el tipo de trabajo que tengo. En un número de ocasiones, Onyu ha visto a Dios mitigar manifestaciones violentas en respuesta a la oración. Y creo por mi experiencia personal, hijos de Dios, que si continuamos en la oración, no hay nada imposible. Yo he llevado mi fe hasta el nivel gubernamental. Cecilia Eitim Ogwal es la fogosa líder de la oposición en el Parlamento de Uganda. Yo soy una embajadora de Cristo y no me avergüenza dar testimonio de eso a donde sea. A medida que veíamos cambiar el gobierno y la atmósfera espiritual, ¿saben qué sentimos? Que el Dios de Uganda no se había ido a dormir. El Evangelio introdujo nuevos cambios, inclusive hasta en la estructura del gobierno. Ahora tenemos un nuevo ministerio llamado el Ministerio de Ética e Integridad, y eso no lo teníamos. Dios me puso en esta posición. Dios necesitaba a una persona fuerte para una tarea ardua. Y cuando luchaba por nacer de nuevo, yo le dije, quiero que me tomes, como hiciste con Saulo en el camino a Damasco. Y él lo hizo. Miriam Matembe recuerda el día que se paró frente al presidente y su gabinete para explicar su portafolio. Sus palabras fueron proféticas. ¿Recuerdan la historia de los hijos de los israelitas en la esclavitud y cómo Moisés los guió a la tierra prometida? Aquí estoy. Soy el Moisés de Uganda. El Señor me ha nombrado aquí para sacar a Uganda de su conducta sin ética, de su decadencia moral, de su corrupción hacia la dirección correcta. Como fuente del río que una vez llevó al joven Moisés a su destino, Uganda está de nuevo camino a la historia. Y la travesía en ninguna parte es más evidente que en el plan agresivo del gobierno para construir ética e integridad en los empleos públicos. Sabía que la batalla era muy dura y difícil, pero el Señor está conmigo. Hoy hay mucha corrupción en Uganda. Pero si vemos atrás, ¿cómo era hace unos 15 años? Es algo incomparable. La juez Julia Sebutendi es una fiscal especial nombrada por el presidente, una cristiana ferviente. Su reputación libre de corrupción ha traído nueva energía y credibilidad a su campaña. Ha sido un impacto para toda la nación. La gente ha temblado, aún los más importantes. Estos archivos están llenos para refrescar nuestra memoria. Ella es lo que es porque nació de nuevo, porque ha defendido su terreno. Ver que hoy las personas regresan al lugar de integridad es sorprendente.
Hemos visto a Dios hacer grandes cosas. Hasta el promedio de crimen ha descendido en un 50%. No es sorprendente que esta nueva actitud tenga un efecto en la economía nacional. Mientras las cosas siguen siendo duras, hay señales positivas por todas partes. Se había anunciado que la economía colapsaría y no ha colapsado, sino que se ha ubicado entre las 3 de más rápido crecimiento en África. Y las iglesias de Uganda crecen aún con mayor rapidez que su economía. Y pasamos de 7 personas a 2.000 personas en tan solo 2 semanas. Nada mal para un joven que una vez fue arrojado a la basura. Hoy es sorprendente. Hemos tenido 5 servicios el domingo en la mañana y nuestro promedio es de 20.000 personas. Y hoy les digo, nuestra iglesia no es la única iglesia que Dios hace crecer. Hay avivamiento. En nuestras iglesias hay avivamiento. Eso es lo importante. Cada día en Uganda se inicia una nueva iglesia o un ministerio. Una vez que nos hayamos liberado del pecado de nuestro pasado, entonces debemos enfocarnos en el propósito de Dios. En vísperas de Año Nuevo en 1999, Uganda se unió al resto del mundo en la celebración de la llegada de un nuevo milenio. Pero la celebración de Uganda tenía un carácter especial. Su mano invisible nos ha movido y ha dado forma a nuestro destino. 10 semanas antes, la primera dama Janet Museveni había invitado a varios líderes de iglesias a una reunión. Y cuando ella llegó nos dijo que había tenido una visión. Ella expresó: a medida que ingresamos en el nuevo milenio, no podemos organizar un tiempo de acción de gracias a Dios por la forma en que nos ha guiado a través de este periodo. Quiero decir que ella había solicitado que dedicáramos oficialmente de nuevo la nación a Dios. Buenos días para todos y feliz Año Nuevo. Así que en la presencia del presidente y de la primera dama, hicimos un pacto con Dios entregándole la nación durante los siguientes 1000 años. Renunciamos a la idolatría, brujería y satanismo en nuestra amada tierra. La alianza, que incluía las firmas del presidente y de la primera dama, era sorprendentemente explícita. Somos conscientes de haber puesto a otros dioses antes que a ti, Señor, y que los hemos adorado. Se leía como un pasaje del Antiguo Testamento. Hacemos un pacto por nuestra nación Uganda, para los propósitos de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor. Desde el principio al fin, era solo Dios. Que la vergüenza cubra mi rostro, Señor mi Dios. Vergüenza y reproche. Que el Señor cubra mis manos. Observando estas asambleas fervientes, uno es confrontado por una ironía gloriosa. Dictadores trataron una vez de destruir la fe de la nación, evitando que la gente entrara a las iglesias. Los edictos y candados tan solo sirvieron para recordar a los creyentes que la iglesia nada tiene que ver con edificios. Cuando la fe de Uganda salió al aire libre, a los estadios de fútbol, a bancos, hoteles, hasta a las oficinas parlamentarias, esta floreció. Jesús está a la diestra diciéndole al Padre: Padre, estoy listo para Uganda. Y Uganda, que una vez solía ser la perla de África, ahora estaba lista para brillar de nuevo. Es sorprendente para personas que vivieron en ese momento ver lo que está pasando ahora. La vida ha llegado. Hay un nuevo rey que reina sobre la nación de Uganda. Uganda como nación está lista para Dios. Es sorprendente. En verdad es un milagro. Nadie puede negarlo. No hubiera sido posible de no ser por el Señor.
Para quienes preguntan, ¿por qué Dios se movió tan poderosamente en estas regiones en particular? La respuesta es sencilla. Fue invitado. Creo que para que un espíritu de avivamiento funcione en un país, debe ser invitado. Y la gente debe querer tener ese espíritu. Es la clase de deseo que anhela profundamente al Señor. La gente está orando, busca a Dios con la certeza que la venida de Dios a nosotros es la única forma para salir del desastre, que Dios limpie la sociedad, que Dios haga todas las cosas nuevas. Si se humillare mi pueblo, Primero debemos ser humildes bajo la mano poderosa de Dios. Si se humillare mi pueblo, Solo podemos mover el espíritu con nuestra oración. Que haya oración en cada área de la tierra, en cada ciudad, en cada aldea, en cada iglesia. Si se humillare mi pueblo, Señor, te necesitamos. No podemos lograrlo solos, pero ven a nosotros, ven a visitarnos. Si se humillare mi pueblo, Hay un precio a pagar por el avivamiento, la oración, las lágrimas de arrepentimiento. Padre, oramos para que puedas realizar la cirugía en los corazones de la gente, Señor. Nuestro corazón le interesa a Dios, más que cualquier cosa. Retira el corazón de obstinación, el corazón de la incredulidad. Él se siente atraído por los puros de corazón. Y Padre, danos un corazón que te ame, gran Señor mi Dios. entonces yo iré desde los cielos. Dios escuchará las oraciones de su pueblo, oraciones fervientes. Él las escuchará. Él te escuchará y tú conocerás la fidelidad de Dios. Perdonaré sus pecados. Desde que conocimos a Jesús personalmente, Dios hace una gran diferencia. Ahora tenemos esperanza. Sanaré su tierra. Han ocurrido milagros y creemos que Uganda nunca volverá a ser la misma. Dios es tan bueno. He visto realmente la transformación de esta comunidad por el poder de Dios. Habrá un momento cuando todo el mundo experimentará naciones que llegan a la madurez, naciones que llegan a la realización de sus propósitos. Esa época está tan cerca. Transformaciones 3 empieza contigo. Dios prometió en su palabra que en estos últimos días Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Every baby laying on the bedroom floor. Every dreamer dreaming in their dead end job. Every driver
driving through the rush hour. I feel it in my spirit, feel it in my voice. Cuando ores, no retrocedas. Ora hasta que algo suceda. Empújalo hacia adelante hasta que algo suceda. El mensaje es, no duermas. Levántate y eleva el nivel de la oración en la tierra. Presiona hasta el final. El avivamiento es algo que, cuando lo has experimentado, siempre quieres volver a verlo.